Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar los últimos gobiernos que se han dado en esta última década. Y vamos a empezar con el gobierno de Ollanta Humala para dar un inicio. Bueno, lo que pasó con Ollanta Humala fue que él, habiendo postulado en las anteriores elecciones, obviamente fue vencido y en esta otra oportunidad mejoró toda la dinámica de postulación que él tenía. Él tenía un discurso que era muy socialista y cambió totalmente el discurso, ¿no? Se puso mucho más al centro cuando le convenía y había muchas bromas que se hacían sobre que a veces usaba el polo blanco, otras veces el polo rojo, insinuando de que a veces estaba en el centro y otras veces se iba al lado de la izquierda, dependiendo de lo que le convenía a él. Muy aparte de las bromas que se hacían sobre su candidatura, hay que decir también de que, bueno, pues durante todo este proceso, él compitió contra Keiko Fujimori y fue la primera vez en que Keiko Fujimori iba a perder una candidatura. En el Perú se estaba dando por costumbre, bueno, a partir de esto, de que después que tú perdías, la siguiente ganabas, como le estaba sucediendo ahora a Ollanta, ¿no? Pero bueno, Ollanta postula y la vence a ella por un buen número, porque ella traía pues el problema del Fujimorismo, pues de su padre, donde había pues una gran cantidad de represalias o antivoto que existía contra ella, y con todo el Fujimorismo en sí mismo, ¿no? Por lo que había sucedido en la época en la que Fujimori fue presidente. Muy bien, él asume la presidencia, su mandato va a empezar en el año 2011, 28 de julio hasta el 2016. Su partido que lo llevó al poder fue el Partido Nacionalista. Él hizo algo muy como para hacer notar algo de las ideas que él tenía, que es juramentar por la Constitución de 1979, no por la Constitución vigente que era del 93, dando a entender de que él quería cambiar la constitución, cosa que ahora la seguimos escuchando hasta este momento, ¿no? Bueno, pero él entró con la idea de que definitivamente y la gente estuvo muy asustada, era muy parecido como lo que estaba sucediendo con el gobierno actual, con lo que va a ser el gobierno actual, pero al final él siguió con la misma doctrina, lo que había dejado Alan García, lo que había dejado Alejandro Toledo, al fin y al cabo fue un gobierno muy parecido a ellos, pero que sí fue bastante asistencialista. Creó algunos proyectos muy importantes, ¿no? Pero antes de ya iniciar el gobierno, ya empezó a tener problemas porque su hermano Alexis Humala ya estaba viajando a Rusia para hacer algún tipo de negociaciones, cosa que él recién había sido decretado presidente y más o menos en el mes de junio él ya estaba ya haciendo negociaciones, cosa que ya empezó con mal pie sobre temas de corrupción desde que inició pues su mandato, con toda la familia que ingresó con él, ¿no? Bueno, hubieron estos negocios bilaterales de Latinoamérica y Alexis Humala fue partícipe. Luego de eso no se le volvió a ver a él durante todo el gobierno de Ollanta Humala. Él rechaza lo que sucedió en la Franja de Gaza, bueno, y tuvo varias actividades a nivel internacional en la cual obviamente defendía algunos derechos. La política que tuvo, al fin y al cabo, cuando se pensó que iba a ser una política socialista, cambió totalmente y se transformó en una política neoliberal. Apoyó a la minería, a la pesca, a todos los emprendedores, se importó gran cantidad de China, de productos, más que de Estados Unidos, la pobreza extrema bajó y nuestro país hace gran cantidad de negocios con países extranjeros, ¿no? Podría decirse que se vendió totalmente de lo que él decía a lo que él hacía, ¿no? Eran cosas muy diferentes, muy distintas. Tuvo varios programas sociales que hasta el día de hoy están continuando y que han servido muchísimo para equiparar algún tipo de distancias sociales, como por ejemplo Beca 18, para los estudiantes jóvenes que salen del colegio en los primeros puestos. También creó dentro de los colegios de alto rendimiento, cosa que fue algo bastante interesante, porque ahora estos colegios tienen un nivel superior dentro de los colegios estatales.
con el objetivo de que todos los colegios se transformen en colegios de alto rendimiento en un futuro, ¿no? Pero eso no ha continuado ya en los gobiernos siguientes de PPK y Vizcarra. Creó Pensión 65, que es un pago de una bonificación respectiva a los adultos mayores de 65 años que no están en ningún tipo de grupo pensionario, que se inscriban para poder recibir una cantidad de dinero. Luego creó Caliwarma, que era para darles desayuno a todos los niños de zonas rurales. También creó lo que sería Cuna Más para poder cuidar a los niños mientras que las mamás trabajasen, ¿no? Capturó a Artemio en el Alto Guayaba, que es este líder senderista, y tuvo una gran cantidad de protestas sociales, definitivamente, ¿no? Luego, en su gobierno es que va a aparecer este espacio geográfico llamado como Brain, la vertiente regional de Río, Apurímac, N y Mantaro, donde se realiza gran cantidad de tráfico de drogas, ¿no? Bueno, acá te dejo una línea de tiempo para que la puedas observar, lo pones en pausa y puedes ver algunas de las cosas que sucedieron en el gobierno de Ollanta Humala. Cuando termina el gobierno de Ollanta Humala, obviamente muy democrático, se postulan a las nuevas elecciones. Teníamos a una candidata Keiko Fujimori con gran cantidad de aceptación, un manejo político mucho mejor que la campaña anterior. Ella tuvo pues ahora una firmeza, fuerza y hasta creo que pensó que iba a ser la presidenta del Perú porque tenía bastante apoyo de las masas. Habían muchos por ejemplo, de tránsito de las llamadas portátiles en los mítines de, por ejemplo, de Keiko Fujimori. Pero Pedro Pablo Kuczynski tuvo una campaña mucho más atractiva. Él también se había presentado ya en la campaña anterior y no había ganado. Y tenía unos colores respectivos, ¿no? Entonces, muy llamativo. Se hizo una campaña política muy intensa donde se marketeaba su imagen y como una persona experimentada, ¿no? Bueno, los que sabemos un poco de Pedro Pablo Kuczynski sabemos que él de por sí su negocio es ser lobista. O sea, ¿qué quiere decir? Que él conecta a los empresarios con el Estado, por ejemplo, para hacer algún tipo de negociaciones. Ese es su trabajo, ¿no? Siempre ha sido eso, se ha dedicado muchos años a realizar eso, conexiones, y por eso cobraba dinero por gestionar. Entonces es bien difícil y de repente muy, en este caso, comprender que un lobista puede ser ahora parte del Estado. Entonces obviamente va a negociar muchos de estos tratados y de repente eso está muy cercano a la corrupción que se dice sobre negociar por debajo de la mesa, ¿no? La idea es que tener relaciones no está malo, pero la idea es tráfico de influencias que tendría que observarse si se está cometiendo o no un delito, ¿no? Pero bueno, se eligió a PPK, muy conocido como PPK, Pedro Pablo Kuczynski Godard, como presidente de la República. ¿Qué es lo que pasó con él? Este es el tema, ¿no? Él prometió muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que iba a mejorar todo a nivel económico y por eso toda la gente estaba con él. La cuestión es que ustedes tienen que saber que él ganó las elecciones por 41.000 votos. 41.000 votos. Bueno, hoy en día, en este momento, Keiko Fujimori está peleando porque hay una diferencia de 44.000. O sea, ahora hay 3.000 votos más que los que hubieron de diferencia en la época de PPK. Bueno, lo que sucedió fue bastante simple, ¿no? El Perú estaba partido a la mitad. PPK buscó ser conciliador, pero todo el grupo, el partido político de Fuerza Popular de Keiko Fujimori no fue así. Entonces, desde el Congreso comenzaron a tener una lucha permanente con él y él, bueno, pues él trató de hacer las cosas que pudo hacer en materia económico. La verdad es que no se reconoce de repente mucho avance porque estuvo 2 años y medio en el Congreso, casi 3 años, ¿sí? Y bueno, pues lo que logró hacer fue algunas actividades, algunos proyectos, pero nada intenso, más bien estuvo luchando permanentemente para evitar la vacancia porque el Fujimorismo tenía 76 escaños en el Congreso de la República de 130, por lo tanto no podía gobernar realmente él y ellos obstruían todo lo que él podía estar presentando. Era muy difícil la forma de gobernar. Entonces se solicitaba la vacancia, se solicitó una vez, ¿sí?
y no prosperó. Luego se solicitó por segunda vez y bueno, la vacancia avanzó, él se defendió por segunda vez, no pudo defenderse, hay más problemas porque alguna de las empresas que él tuvo había tenido algún contrato con Odebrecht, entonces, bueno, pues Pedro Pablo Kuczynski termina siendo vacado de la presidencia de la República. Él, al ser vacado, al mismo tiempo está leyendo un documento donde él renuncia al cargo de presidente de la República. Bueno, ser vacado o renunció es algo relativo, pero igual dejó el poder. Y en esos momentos nosotros teníamos a dos vicepresidentes, a Martín Vizcarra y a quien sería, que también está como, como vicepresidenta, estaba Mercedes Arauz. Entonces era la segunda vicepresidenta, el primer vicepresidente Martín Vizcarra. Entonces se le convoca a Martín Vizcarra para que venga desde Canadá. Él se demoró 3 días viajando hasta llegar al Perú. Y apenas llegó al Perú, él prometió, juramentó como presidente de la República. ¿Ok? Bueno, de PPK podemos saber por qué es que termina en la primera vacancia, él negocia con un grupo, una facción de los Fujimoristas que estaba liderada por Kenji Fujimori, que tenía muchos problemas con su hermana en ese momento a nivel político, y él, bueno, pues renuncia a la bancada y crea su propia bancada, sin renunciar al partido, en este caso, ¿no? Pero después va a retirarse también del partido político. Entonces va a juntar a varios que habían renunciado del Fujimorismo y comienza a tener 11 congresistas dentro de su bancada en el Congreso, ¿no? Una bancada pequeña, pero esa era la bancada que podía decidir si lo vacaban o no a Pedro Pablo Kuczynski. Y él negocia Kenji Fujimori con PPK justamente y comenzaba a jalar algunos adeptos dentro del Congreso para que no puedan votar, para que no voten a favor de la vacancia. Y lo que pasa es que un señor que en paz descanse ha fallecido por COVID, el congresista Mamani, graba todas estas comunicaciones de Kenji Fujimori. Por eso surgen los Kenji videos o Kenji audios y que, bueno, pues demuestran cómo es que se negociaban a través de cargos políticos el hecho de que voten en contra de la vacancia. Como se nota todo esto, a estos congresistas se les va a desaforar y ahora con la cantidad de congresistas que tenían suficiente como para declarar la vacancia. Y es por eso que a él se le va a vacar, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Y ahí llega el nombre del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Martín Fernando Vizcarra Cornejo, ¿no? Que se hace presidente de la República el 16 de octubre del 2018, con una gran cantidad del Congreso a su favor en ese momento, porque ya querían sacarlo a Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿qué pasó? Como pasa en el Perú, surgieron también problemas. Y entonces también se le quiso vacar como presidente de la República y él estuvo luchando con ello hasta que él ya no pudo más y ante la segunda solicitud de vacancia, bueno, pues él más bien cambia a todo su gabinete, lo presenta nuevamente y según la Constitución, si el Congreso no lo acepta por segunda vez, entonces él puede disolver. Y apenas el Congreso dijo no lo aceptamos, él sin necesidad de que le comuniquen, se presentó en la televisión y disolvió el Congreso de la República. Y desde ese momento ya el Congreso ya no estaba presente y los congresistas no sabían qué cosa hacer y una de las cosas que hicieron fue juramentar a Mercedes Arauz, que era la segunda vicepresidenta, como presidenta del Perú. Y no funcionó porque todas las Fuerzas Armadas lo apoyaron a Vizcarra y los congresistas tuvieron que salir de la peor forma del Congreso de la República, ¿no? Esos congresistas fujimoristas fueron retirados, como en el caso del señor Tubino cuando le cae pues un cono por la cabeza. Bueno, posteriormente se hicieron las elecciones presidenciales y bueno, aquí los cambios ya cambiaron radicalmente la cantidad de congresistas que nosotros tuvimos, ¿no? Muy bien, voy a parar hasta aquí para continuar en un siguiente video.